La selección nacional de Guatemala no clasifica ni siquiera a la siguiente ronda en el torneo en el que estábamos. Bienvenidos a este resumen, bienvenidos a ver las jugadas de cómo eliminan a la selección nacional de Guatemala en un partido donde yo no sé si es el cansancio de jugar ya 3 días seguidos fútbol o es Rigoberto La Chula Gómez que deja de simple y sencillamente de hacer cosas, deja de intentar y prácticamente desde el minuto 1 manda al equipo a refugiarse atrás. Es lamentable que no le podamos ganar ni siquiera al combinado de la tercera división del fútbol mexicano. Honestamente yo estoy muy sorprendido porque ayer éramos los superlíderes, ayer éramos los mejores, ayer éramos los que realmente dominábamos prácticamente nuestro grupo y estábamos a un pasito de clasificar, y hoy después de diversos resultados y después de ver cómo Guatemala termina perdiendo este partido, estamos completamente eliminados y no pudimos ni siquiera pasar a la siguiente ronda. El gol principal de este partido lo pone Guatemala, el 1-0 lo pone nuestra selección con un golazo de Guzmán de tiro libre, pero que no nos engañemos, yo viendo el partido realmente no miraba ni siquiera por dónde ese gol pudiera hacerse una realidad, y es que es un gol de tiro libre totalmente aislado a lo que estaba sucediendo en el partido. La TDP nos estaba dominando de pe a pa, estaba jugando mucho mejor que Guatemala, estaba creando oportunidades de juego y sobre todo no estaba dejando que Guatemala saliera de ese asedio. Guatemala no podía salir en la parte de atrás de la defensa, Guatemala no podía sacar la pelota, ni siquiera podía tener un momento de control en el partido, y así es como lastimosamente la selección nacional de Guatemala se pone 1-0 arriba. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque no fue de la manera que nos hubiera gustado, fue de una jugada totalmente aislada, fue de un gol que honestamente no se miraba por dónde iba a llegar, fue un tiro libre muy bien cobrado, pero no fue más que eso. Después llega el empate de la TDP, y obviamente totalmente merecido en una jugada de tiro libre, pero un tiro libre que sí iba acorde al fútbol del partido, iba acorde a lo que se estaba buscando con la selección de la TDP, que honestamente estaba achicando a Guatemala, lo estaba rinconando. Consiguen un tiro libre después de tener tanto dominio y gol. Hasta ahí en teoría todo bien, hasta ahí en teoría lo que realmente parecía que debía encaminarse un partido en el cual ni Marvin Ávila Jr. ni los demás jugadores empezaron a proponer algo diferente. Después llega el 2-1 de la TDP, honestamente un partido en donde seguían dominando, y esta es mi crítica a La Chula Gómez. Yo no sé si Rigoberto estaba guardando a los jugadores como Claudio de Oliveira para el siguiente partido, para la siguiente ronda, pero es bien triste darnos cuenta que por pensar en un después, Guatemala hoy termina eliminada, porque en la segunda parte, cuando Guatemala ya iba perdiendo 2-0, cuando Guatemala ya estaba abajo del marcador, llega Claudio de Oliveira como cambio al partido de Guatemala, entra como un jugador de cambio, entra como un jugador que quiere realmente hacer las cosas diferentes y se empieza a asociar con Marvin Ávila Jr. Cuando se empieza a asociar con Marvin Ávila Jr., discúlpenme, pero le cambia la cara a la selección de Guatemala. Y aunque no es un cambio radical para bien, sin duda alguna Guatemala empieza a tener un poquito más de control de balón. Guatemala empieza a tener un poquito más de fútbol y un poco de más llegada. Y entre tantas llegadas, Guatemala empieza a asediar el arco de la TDP. Guatemala empieza a obtener tiros de esquina, Guatemala empieza a tener saques de banda cerca del área, Guatemala empieza a obtener todo ese tipo de acercamientos que antes de que Claudio Oliveira entrara no teníamos. Y ustedes me dirán, ¿y Marvin Ávila Jr., Pizarra, estaba desaparecido? Pues no, y es que Marvin Ávila Jr. estaba cubriendo una posición que no le pertenecía, estaba jugando incluso hasta como contención, según La Chula Gómez, para ayudar a sacar la pelota del fondo, pero lastimosamente no se logró. Lo de Marvin Ávila Jr. terminó siendo un partido muy malo para la selección nacional de Guatemala, terminó viéndose muy mal la selección chapina, terminamos eliminados porque incluso perdiendo en teoría el partido, que la selección de Oriente empatara y ganara en penales, nos iba a ayudar por el formato a clasificar, pero
por diferencia de goles, ya era imposible que la selección nacional de Guatemala clasificara, y así es como nos terminamos despidiendo de esta competición. Así es como Guatemala le dice adiós a esta competición del Torneo del Sol, desde mi punto de vista muy prematuramente. Y sí, yo creo que la Chula Gómez comete un error. En vez de poner a los jugadores claves, que yo sé que son 3 días de fútbol consecutivos y hay que darles descanso, pero hermano, ¿es eso o no clasificar? Y al final no clasificamos. Entonces Rigoberto La Chula Gómez guarda jugadores como Claudio Oliveira, que es el ejemplo más claro, para la siguiente ronda, cuando en realidad ni estábamos clasificados totalmente como para pensar en un después sin haber solucionado el ahora. Llega el 2-2 de Guatemala y aunque sí lo estaba buscando un poquito inmerecidamente, lo celebramos todos. La verdad es que ahí decíamos, ok, con este empate y este punto y esta diferencia de goles ya se clasifica. Ya podemos pasar a la siguiente ronda, incluso buscar en esos penales ese puntito extra que nos deje mejor acomodados, pero obviamente otra desatención que desde mi punto de vista es error otra vez de Rigoberto La Chula Gómez, porque en vez de tirar los jugadores atrás para que puedan defender un poquito más, para que pueda hacerse un equipo un poco más compacto para aguantar los últimos minutos, lo sigue tirando adelante. En vez de dar la orden de resguardarse, porque obviamente 3 partidos en 3 días de fútbol, ya los jugadores en los últimos minutos o van a atacar o defienden, pero las dos cosas no las van a hacer correctamente, y ahí es donde llega un tiro lejano, un jugador sin marca de la TDP a meter ese 3-2 que elimina a la selección nacional de Guatemala. Un partido en donde para muchos Guatemala incluso está eliminado de una forma justa, porque no propuso mucho durante el partido, tuvo un disparo al arco en la primera parte que fue el gol, y tuvo un segundo disparo prácticamente en la segunda parte que fue ese 2-2, y de ahí la TDP hizo lo que quiso y de pe a pa ganó. Sí, muchos me podrán decir que la TDP son jugadores sub-18, sub-20. De una u de otra manera, Rigoberto La Chula Gómez no tenía por qué sentar a Claudio Oliveira, ni tampoco tenía que mandar a atacar a los jugadores en los últimos minutos cuando el cansancio era extremadamente notorio. Guatemala eliminado, Guatemala ahora tiene que replantearse las cosas. Guatemala no puede cometer este tipo de errores en el premundial sub-17, y yo considero que La Chula Gómez sí está listo para dirigir ese premundial, pero ojalá la ansiedad, las ganas de ir adelante, las ganas de resolver y el pensar en el futuro como lo hizo ahora no termine, digamos así, tirando por la basura todo el esfuerzo y todos los planes que se tienen con esta selección sub-17. Ojalá Rigoberto lo mejore y ojalá después podamos clasificar. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.